Hemos escuchado de Juan Sebastián Bach, Concert für Violine, BWV 1041 en La menor. Y queremos recordar los números telefónicos de la radio: 03546 420 007, 03546 1541 8605. Muy buenos días, seguimos caminando juntos. Ahora en este bloque del programa tenemos a un invitado muy querido por nosotros, conocido en este valle de Calamuchita y que tiene mucha trayectoria como músico. Se trata de Sebastián Olmedo y que nos acompaña hoy. Mucho gusto, Sebastián. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto de tenerlo acá. Igualmente para mí. Queríamos preguntarle, tenemos una serie de preguntas, pero queríamos empezar, ¿por qué eligió la música? ¿O cómo fue que usted se inclinó por la música? ¿Porque en su familia ya había músicos y se inclinó por eso, o fue otro tipo de elección? Bueno, yo tengo padres docentes, que cuando yo era muy chico tenían mucha actividad en lo suyo. Y de chiquitos ellos fueron personas muy ligadas a lo artístico, cultural, por cierto. No músicos. Pero no músicos. De manera que en mi casa paterna había muchos discos. Y primera cosa. Y el segundo elemento, este que dije al principio, que mis padres estaban con mucha actividad, de manera que yo ocupaba mi tiempo, sobre todo las mañanas que mis amigos no se habían levantado todavía, Claro. Poniendo discos. Y esa fue mi experiencia, creo que fue fundante para la elección de la música, porque de niñito Fue como formando el gusto. fui por la escuchando música. mucha música. Por cierto que también tenía algún disco para niños, de lo que en ese tiempo, creo que todavía existe el Pro Música de Rosario. Sí, Pero de verdad escuchaba también mucha música que mis padres escuchaban. Y tengo un recuerdo muy fuerte de esa experiencia de auditor Sí, de discos. pequeño. ¿Y por qué después la elección del violín? ¿Cómo fue? Bueno, eso es una cosa muy interesante, porque normalmente la elección del violín o la elección de instrumento a veces está un poco vinculada a cuestiones que son un poco inexplicables o que son a lo mejor parte de un mandato. Y mi experiencia fue esta. Yo llegué al conservatorio a los 9 años con mi madre. ¿En Río Tercero? En Río Cuarto. En Río Cuarto. Tenía 9 años y me dijo, y entonces me dice, bueno, vamos a anotarte a estudiar un instrumento. Entonces mi madre me dijo, las opciones son piano, violín, guitarra y canto, que no tenía edad para el canto. De manera que mi madre dice, bueno nene, el piano no lo podemos comprar. La guitarra, todo el mundo toca la guitarra. ¿Por qué no elegís el violín? Claro. Y yo le dije sí. Y fue una satisfacción, ¿no? Y realmente sí, no concibo la vida, digamos, uno se va haciendo también, pero estoy desde siempre, digamos, viviendo mi vínculo con el violín como algo que es tan natural como el aire, ¿no? ¿Le ha servido, Sebastián, la práctica del violín para vivir esos momentos que a veces nos tocan a todos en la vida, de soledad, de dolor, de sentimiento de que a uno le falta algo y uno ejecuta alguna obra musical, a veces de algún autor clásico y otras veces en forma espontánea? Porque uno siente la necesidad de expresar algo profundo y secreto del alma que las palabras no pueden transmitir. ¿Le ha sucedido algo de eso alguna vez? Sí, sí.
cuando paso momentos de dificultad, en la vida cotidiana uno, como ustedes saben, está continuamente en una discusión interna, a veces lo abordan algunas emociones que cree que lo hacen sentir equivocado o acertado, en fin, toda esa tensión interna que se da cuando hay alguna dificultad de algún tipo, ¿no? Y la verdad es que cuando yo encuentro el instrumento, me pongo en contacto con el instrumento, siento que todas esas fuerzas se armonizan, se ubican en un cierto lugar, para decir de alguna manera. Ese es un poco. Sí, yo recuerdo también una persona que me contaba que en los momentos en que estaba ofuscado, enojado, nervioso, inquieto, iba a poner, no era músico, pero ponía un poco de música y sentía corporalmente la diferencia de estado emocional, casi inmediato, ¿no? Es increíble. Sí, 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 claro. En este sentido yo quería preguntarle otra cosa más, y es que ¿cómo ve usted no solamente la sensación personal, sino la transmisión de la música como docente? Es decir, ¿se enseña música para que todos los chicos sean músicos y expresen su sentir, o es por otro tipo de desarrollo que pueda tener también a través de la música? Bueno, yo partiría del concepto de que todos los niños son músicos, esencialmente, digamos, porque por la capacidad de asimilación y por lo poderoso que es ese lenguaje, ya estamos habilitados para vivir, y de alguna manera todos somos músicos. Lo que yo creo es que la enseñanza de la música es un elemento fundamental al margen de la cuestión de lo profesional. En algunas culturas, como por ejemplo, bueno, en algunos países europeos, digamos, todos los niños estudian instrumentos. Es parte de la formación. Es parte de la formación, porque a diferencia de otras disciplinas, podríamos poner como ejemplo las artes plásticas, que, digamos, habilitan a una creación espontánea, sin necesidad de tener alguna metodología, que es muy bueno también, saca todo lo que podemos plasmar de nuestro interior. La verdad que en la música no quiere decir que no se pueda hacer también, y hay que comenzar desde ese lugar. Pero después, para la ejecución musical, existe mucho trabajo metodológico. Y esto genera una conducta de autodisciplina, claro, y de autoconocimiento, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, me parece fundamental, y esto es algo que sí rescato y vinculo con la primera pregunta. Nosotros somos 5 hermanos, todos estudiamos un instrumento. Ah, todos. Todos, de los cuales instrumentistas quedamos 2. Pero todos pasaron por un instrumento. Muy interesante. Y yo le hacía la pregunta también un poco porque conocía una parte de la respuesta al haber leído un libro de Shinichi Suzuki, que fue violinista y del cual quien hizo un método conocido, el método Suzuki, y él pone en su libro, en uno de los libros, dice que si todos los niños del mundo aprendieran música, habría un mundo de paz. Eso es claro, lo que dice él. Claro. Como que la música no solamente expresa un sentimiento, sino que forma un ambiente y un sentir así noble entre los seres humanos. Absolutamente. Usted sabe, Sebastián, por su desenvolvimiento espiritual, que en CAF estamos trabajando todos, los miembros de CAF, para crear en nosotros mismos las condiciones que nos permitan relacionarnos de manera armónica con las personas que nos rodean y para superar los obstáculos que nos separan de ellas.
Uniendo estas dos vivencias tan profundas en usted, su desenvolvimiento espiritual y su actividad musical, ¿qué nexo podría usted encontrar entre las dos para transmitir, tal vez no con palabras, sino con sonidos, esa necesidad que todos los seres humanos tenemos de vivir en paz, armonizar, entendernos, poder dialogar, poder intercambiarnos, poder crecer? Es muy interesante la pregunta, porque lo que pienso inmediatamente es que hay muy instalado un mito, y no solamente un mito, sino una manera de ser músico, que está muy vinculada a la vida del romanticismo, donde el subjetivismo es exacerbado, digamos, ¿no? Los grandes artistas fueron personas que fueron, por un lado, tan creadores y directamente proporcionales, también han tenido también algunos desbordes en su propia vida de relación con uno y con los demás. Sí, sí. Y es allí donde yo encuentro que CAF me brinda una herramienta fundamental, porque me permite un camino, una puerta a vivir mi vida artística de una manera mucho más profunda, que no sé cuál es el destino, no sé cuál será la verdadera meta, pero me hace salir de ese lugar del yo, digamos, de esa exacerbación del individualismo, sí, que tenemos quienes estamos al frente para conducir personas, otros claro, músicos, digamos, ¿no? Y de alguna manera, en un cierto punto, digamos, me encontré yo con algunos problemas de relación, y la verdad que en ese aspecto CAF fue una puerta, una herramienta fundamental para encontrar otra manera de vivir, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que Sebastián, le agradecemos muchísimo estar acá y nos da pie a un mundo nuevo, porque hay muchísimo más para conversar con usted y poder compartir muchas cosas. Gracias por todo. Gracias a ustedes, un placer, ¿eh?
hermanos en Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Escuchábamos de Yanni True Nature y anteriormente escuchamos al músico, director, violinista Sebastián Olmedo en su muy interesante entrevista que nos sirve de introducción a este bloque en que reiniciamos con Shinichi Suzuki. Eso ya hemos hablado, disculpen, hemos hablado la semana pasada, pero realmente nos pareció una persona muy interesante, porque hemos seguido investigando sobre él y realmente tiene calidades y cualidades excepcionales. Shinichi Suzuki es fundamentalmente conocido por un método de enseñanza a los niños de música y especialmente de violín. Para recordar a lo que no nos escucharon anteriormente, Shinichi nació el 17 de octubre de 1898 en Nagoya, Japón, y falleció el 26 de enero de 1998. Una vida de casi 100 años. Y él en algún momento había dicho que en realidad para cumplir su obra le gustaría vivir 120 años. Qué fantástico, ¿no? Qué vitalidad. Shinichi Suzuki, como recordábamos la vez pasada, ideó un método que parece obvio. Él se preguntó en una oportunidad, asombrado, cómo es que los niños apenas nacen, que no van a la escuela, que no saben leer, que no saben escribir, aprenden la lengua materna. En la Argentina en español, en Alemania en alemán, en Japón el japonés, que parece que es una lengua bastante difícil. Entonces él de pronto descubrió algo que parece obvio y no lo es. Algo parecido a lo que le sucedió a Newton, cuando vio caer una manzana y asoció con toda su investigación matemática con la ley de la gravedad. Lo que es obvio para todos, para algunos es un descubrimiento genial. Bueno, del método Suzuki podemos decir que es un método para aprender a tocar instrumentos musicales, pero está recogido actualmente en libros, grabaciones de piano, violín, etcétera, etcétera. Y lo que más nos importa destacar que Suzuki basó su enfoque en la hipótesis de que la habilidad musical no es un talento innato, sino una destreza que, en igual modo que todos los niños desarrollan capacidades para hablar su lengua materna, se puede entrenar. Él tiene algunos principios dentro de los cuales está esto que mencionaba Miguel. Él decía, el talento no es innato, se educa y se desarrolla. El niño, además, otro principio, se desarrolla conforme al ambiente. Y generalmente son los padres los primeros que forman al niño. Entonces, cuando un niño no responde a las normas habituales de convivencia, es simplemente porque fue educado de esa manera, aunque sin intención, pero el resultado es lo que es. Otro aspecto, otro principio que él consideraba es, todos los niños pueden ser educados. Y todos los niños tienen un talento potencial. Incluso decía, si un niño, por ejemplo, como en el caso de él, de la música, tiene mal oído o no tiene oído, como se dice habitualmente, es simplemente porque es muy posible que en su familia él aprendió canciones y entonaciones que estaban desenfocadas o desentonadas, ¿no es cierto? Y después lo incorporó como natural. Y acá hay un aspecto que es interesante destacar. Él decía, no se puede corregir una mala entonación, no se puede corregir una mala pronunciación. Cuando ya está instituida después de muchos años de práctica, no se puede cambiar. Pero sí lo que se puede hacer es empezar de nuevo con una nueva entonación, no para modificar la anterior, sino con una nueva. Entonces, alimentando la nueva,
la otra va a ir cayendo en desuso, por así decirlo, y va a aparecer el nuevo hábito que se quiere generar. Hay un ejemplo muy interesante en su vida. Luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de sus alumnos, que era un chico, queda huérfano. Él consigue ubicarlo y lo trae para su casa. Cuando, después de algunos días de convivencia, él se da cuenta de que ha adquirido malos hábitos. Es rebelde, desobediente, no da buenos ejemplos y están un poco consternados, no saben muy bien qué hacer. Entonces, en una oportunidad en que el chico no está presente en la casa, le dice a su familia: no lo vamos a regañar, nosotros tenemos que vivir como queremos que él viva, con respeto, con cariño, con dedicación, y así lo hacen. Ponen mucho énfasis en su comportamiento, en las palabras que se dirigen mutuamente, en el cariño, en la buena disposición, y gradualmente el niño adquiere esos nuevos hábitos de convivencia y luego llega a ser un gran violinista. Sí, hay una anécdota más de las tantas que él relata en su libro que nos ilustra respecto a esa cualidad que él desarrolla, que es irradiar amor a todos y especialmente a los niños. En una oportunidad asiste a un concierto de sus alumnos pequeñitos, alrededor de 150, en una ciudad de Japón, y se le acerca a él un niño conocido por sus maestros como totalmente indócil, indisciplinado, imposible de mantenerse quieto en ningún lugar. Él lo mira mientras está comenzando el concierto, le hace una seña con gesto cariñoso y el corazón rebosante de amor, y el niñito se sienta a su lado y se mantiene quietecito, escuchando. En un momento Suzuki le dice: qué lindo, ¿no? Qué bien que van. Y el niño sonríe. Cuando termina el concierto de más de una hora, él aplaude y el niñito también aplaude. Los maestros del niño, asombrados, le preguntan: ¿cómo hiciste? Ese chico no se mantiene quieto en ninguna parte. Y él simplemente le respondió: él captó mi irradiación de amor. Ese es el secreto que todos los adultos podemos desarrollar para lograr que los niños son los futuros hombres y mujeres de un mañana feliz, próspero y participativo mundial. El método Suzuki, tenemos que tal vez repetir a lo mejor lo que dijimos en otra oportunidad. Este método del doctor Suzuki es un método tanto de educación como de filosofía, fundada en el respeto al niño como persona y en el concepto de que la habilidad no se hereda, sino, como ya hemos dicho, se aprende. Hay un aspecto que me gustaría destacar, porque él lo reitera en sus libros. Del libro que estamos haciendo alusión ahora se llama Desarrollo de las habilidades desde la edad cero, por si a alguno le interesa. Uno de los aspectos que él destaca muchísimo es que lo que él pretende no es formar buenos músicos, lo que él pretende formar buenos hombres, buenos ciudadanos, es decir, que se puedan desenvolver bien en cualquier orden de su vida, lleguen o no a ser buenos músicos. Una madre le había preguntado alguna vez si su hijo tenía talento. Le dice: tiene el talento que tiene todos los niños, pero ella le dice: ¿pero va a llegar a hacer algo? ¿Va a llegar a ser lo que le estaba preguntando? En realidad sí va a llegar a ser un buen músico. Él le dice: va a ser un buen músico, pero si él es buen músico, va a ser también un buen ciudadano. Y a mí me interesa que él sepa ser un buen ciudadano independientemente de la actividad o a dónde le lleven sus pasos cuando él sea grande. Hay una anécdota interesante al respecto.
él escucha tocar a uno de sus alumnos y le dice, has tocado bien, pero para esta semana no toques el violín, te voy a dar otro trabajo. Tienes que hacer algo por otro, por los demás. El chico le dice que sí, pasa una semana, vuelve a verlo al maestro y él se da cuenta que lo ha practicado muy poco. Entonces vuelve a decirlo, en esta semana vuelve a repetir, pero hazlo. Fíjate qué necesitan los demás y procura solucionar esas necesidades. Él a través de eso, precisamente, está mostrando que no solo es necesaria la técnica y la habilidad, sino que lo que él busca es el desenvolvimiento de un ser humano completo, que tenga sensibilidad, comprensión y amor por los demás. Lo interesante de lo que cuenta Félix es que cuando él relata la anécdota y lo escucha al chico, él percibe de que estaba demasiado ensimismado, demasiado metido dentro de sí mismo. Entonces él sentía que ese niño, para tocar mejor, realmente lo que necesitaba era una apertura. Por eso le hace hacer los ejercicios que se explicaban anteriormente. Pasamos a la música. Estamos en
Caminemos juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hemos escuchado Djembe, de un African Suite, tocado por un cuarteto de guitarras. El conjunto se llama Los Ángeles. Djembe es un instrumento de percusión africano y esta música tradicional es un arreglo de este cuarteto. Es el mismo conjunto que toca la cortina musical de nuestro programa, que se llama Mbira. Bueno, estamos entonces en nuestro cuarto bloque. Lo que es lindo es, hemos conseguido la interrelación bastante de los distintos bloques. Fíjese que en la entrevista se habla de Suzuki. Nosotros hablamos de Suzuki y del rol que él tiene en la vida, en su educación, en la educación y en la enseñanza. Y hemos hablado al principio, ¿no es cierto?, de la relación que tenemos nosotros con la responsabilidad espiritual. No hay diferencia. Cuando yo digo responsabilidad espiritual, estoy hablando de responsabilidad ante la vida. Y lo que Suzuki muestra es realmente una responsabilidad y una respuesta a la vida. Porque él, a pesar de formar a músicos y tomar al violín como un instrumento, en realidad, para él, la música y el instrumento son herramientas para formar al hombre. Y eso es lo más importante. Fíjese que en el reportaje, cuando José hablaba con Sebastián Olmedo, le decía que Suzuki en algún momento decía, tenemos que formar al hombre y formarlos en la música, porque a través de la música nosotros podemos salvar el mundo. Es interesante que dentro de la idea que tratamos de exponer en el primer bloque de la responsabilidad social, hay una persona que se destaca mundialmente y cuyos resultados los conocemos todos. Es uno de los fundadores de la Cruz Roja Internacional, Henri Dunant, un suizo. Nació en Ginebra en 1828, el 8 de mayo, y cuando estaba en plena juventud, viajó a la ciudad de Solferino con la idea de entregarle a Napoleón III un documento. Desgraciadamente, le tocó ser testigo de una cruenta batalla entre el ejército de Napoleón III, francés, el ejército piamontés y las fuerzas austríacas. Esa batalla dejó más de 38.000 heridos en el campo de batalla sin asistencia, hombres sangrando, quejándose, con fracturas, con heridas expuestas, y él notó que nadie hacía nada por ellos. Entonces, rápidamente tomó una acción. Llamó a las mujeres y jóvenes de la vecina ciudad, compró medicamentos, organizó camillas, creó hospitales de campaña precarios pero eficaces y logró ayudar a todos esos seres, diciendo, tutti fratelli, todos somos hermanos, independientemente de la nacionalidad del ejército al cual participaban. Esto lo hizo él por su propio desenvolvimiento espiritual y pensando y sintiendo en pro de toda la humanidad. Nuestro desenvolvimiento comienza en el trabajo de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Así como nosotros vimos como Suzuki albergaba un gran amor por los niños, un gran respeto, los trataba de igual a igual y ellos respondían de esa manera, nosotros podemos día a día cultivar en el silencio de nuestro corazón ese respeto, ese amor por todas las personas, quizás especialmente por esas personas que a veces no nos caen tan bien. Yo querría agregar algo. Yo creo que todos los seres, cada uno de los que aquí están escuchando, tienen ese potencial adentro, pero a veces, por el hábito, por vergüenza o por desidia, ¿no es cierto?, no lo hacemos, pero no porque carecemos de ese potencial. Entonces, dejémoslo aflorar,
dejémoslo salir y que se exprese a través de nuestra relación con los demás. El método Suzuki, que nosotros hemos hablado hasta ahora, tiene como característica que es un método tanto de educación como de filosofía, lo habíamos dicho anteriormente, y capacita al hombre para desenvolver lo que él dice que es la lengua materna. Afirma que los niños aprenden a hablar su propia lengua con gran exactitud, pero gracias a la capacidad auditiva, lo que lo llevó a pensar que si los niños estuvieran rodeados de sonidos musicales podrían evolucionar una habilidad similar como con la música, por ejemplo. Y también del buen ejemplo de los padres, que eso es fundamental para esa edad. Y bueno, ya está Jorge presente, nos vamos despidiendo. Nuestros saludos para nuestros amigos de Buenos Aires, cuya visita tuvimos el domingo pasado de Ricardo. Recordemos que ellos tienen un programa de los días sábados de 16 a 17 horas en radioalacalle.com.ar. Nuestras reuniones de CAF en la ciudad de Córdoba, reuniones abiertas que comenzaron el 10 de mayo y terminan el 20 de noviembre. Para más información pueden escribir a Beatriz Gómez, Beatriz Alicia Gómez, con minúsculas sin acento, @yahoo.com.ar. Cristina Ugolino, crisugolino, @hotmail.com. Muy bien, nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo. Que tengan un hermoso día y reciban una hermosa semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Roberto. Hasta pronto. Gracias, Roberto. Ha sido un momento muy feliz.